Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, sé que habéis sido informados por dirección y por mi compañera Esther, la profesora de lengua, de que estos días iba a faltar, ¿vale? La otra semana he faltado jueves y viernes y para la otra semana faltaré algunos días, no sé exactamente cuántos días, por cuestiones personales. Bueno, a mí no me gusta faltar, pero las cosas son así, ¿no? Surgen problemillas y ya está. Aún así, pues no quería que os atrasarais en vuestro temario y entonces he decidido optar por esta solución. No es la mejor, lo sé, pero bueno, es la única que se me ha ocurrido, ¿no? Como tenéis el blog, pues cuelgo este vídeo en el blog y vamos avanzando para que vosotros no retraséis en vuestro temario, ¿de acuerdo? Eh, bueno, os mandé una serie de ejercicios, teorías, pero claro, si no os la explico, por muchas actividades que os mande, pues esto no vamos a poder avanzar. Entonces, por eso he decidido hacer este vídeo de YouTube, mmm, que seguro que tendrá defectos técnicos, pero vosotros me perdonáis, para ir corrigiendo y explicando las actividades que os voy mandando. Así de verdad vamos a avanzar, ¿no? Yo tenía pensado, antes de faltar, pues presentaros un eje cronológico. Un eje cronológico que viene a repartiros el eje cronológico y explicaros el eje cronológico que viene en el mismo blog. Bueno, esto no lo puedo hacer, nada más que yo llegue, pues lo hacemos. Tampoco es muy difícil porque esto ocupa un cuarto de hora, no ocupa más, ¿vale? Ese eje cronológico que os voy a repartir, pues explica muy bien el temario que se va a dar este año, que ya os lo expliqué el otro día, que es siglo XIX y siglo XX. Universal del mundo, siglo XIX y XX, a lo cual se llama edad contemporánea, ¿vale? Ese es el temario de nuestro año. Como digo, esto lo dejo aparte y el primer día que yo llegue, pues os lo reparto, lo explicamos, que eso lo vais a entender muy bien y no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y ahora pues voy a comenzar con el tema 1. De hecho, lo que os mandé era del tema 1, si os acordáis, ¿no? El tema 1 que se llama, bueno, lo voy a mirar, que tengo aquí el blog, para no meter la pata. Tema 1 de nuestro blog, un segundo, tema 1 de nuestro blog que se llama Antiguo Régimen, ¿vale? Así se llama Antiguo Régimen. Claro, lo primero que tengo que explicar es ese título, Antiguo Régimen. Como os he dicho, el temario de este año es siglo XIX y siglo XX. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿qué es Antiguo Régimen? ¿De qué va esto? Bueno, Antiguo Régimen es un término francés, ¿vale? Pero que tuvo éxito y se ha hecho universal ese término. Ese término era un término un poquito peyorativo, negativo, y cuando decimos antiguo régimen aludimos al siglo XVII y siglo XVIII, todo ese periodo que va antes de la Revolución Francesa. Hoy día, antiguo régimen se amplía un poquito el término y equivale casi con el término de edad moderna. Edad moderna, antiguo régimen, que corresponde siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Esos 3 siglos, 300 años. Es decir, que este primer tema 1, es muy importante, porque te habla de lo que ocurre en esos siglos XVI, XVII, XVIII anteriores al siglo XIX. Y en este tema, pues vamos a ver lo que ocurrió en esos siglos políticamente, económicamente, socialmente, ideológicamente, artísticamente, ¿vale? Por supuesto, vamos a dar todos esos campos como independientes, pero tenéis que ver que todos ellos se entrelazan, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, comienzo, os había mandado de este tema la pregunta, lo estoy viendo en el blog, la pregunta del tema,
que se llama Pensamiento durante el antiguo régimen. Os había mandado la teoría, que copiaréis la teoría y que hicierais el ejercicio 1 de esa pregunta. Y que resumierais lo que en la pregunta A pone como fragmentos de textos de pensadores ilustrados. Bueno, pues en este vídeo hoy lo que voy a hacer es explicar muy bien la teoría. Y ya para el próximo día vosotros ponéis el segundo vídeo que corrige las actividades, ¿vale? El ejercicio 1 y lo de los textos, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer vídeo lo que voy a explicar muy bien es la teoría. La teoría de pensamiento durante el antiguo régimen, que si no me equivoco os lo voy a enseñar que era la teoría, ¿vale? Un segundito. Se cae. Sería, a ver si lo veis bien, esto, ¿vale? Que lo teníais que haber copiado. Un segundo. Y esta teoría, sí, que la teníais que haber copiado. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, pues yo os daría un segundo que ponga bien el móvil. Os daría tiempo para que cogierais esa teoría que habéis copiado. Y ahora yo voy a ir explicándola bien. A esa teoría, conforme yo vaya explicando, pues ir apuntando en la teoría detalles que yo vaya indicando y que os puedan ayudar, ¿no? Me voy a ir para tener como referencia vuestra teoría. Mirar, podíamos haber empezado en el antiguo régimen por la política o por la economía o por la sociedad. Yo he empezado por el pensamiento, ¿vale? Por la ideología, porque pienso que la ideología al final impera en todos los campos de la vida. Depende cómo tú pienses, así desarrollas tu vida y todos los campos. Entonces, por eso he empezado por el pensamiento y la ideología, porque creo que es lo que guía los demás campos. Es muy importante esta pregunta. Cuando pones pensamiento en la edad moderna, que así viene en la teoría, ¿no? Y te viene como 3 colores. Rosa claro, rosa más fuerte, naranja. He puesto 3 colores para indicar los 3 siglos que corresponden a la edad moderna o antiguo régimen. Siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Me voy a centrar en el siglo XVI. El siglo XVI, cuya ideología se va a llamar o pensamiento que impera ese siglo, se llama humanismo. Y esa ideología nace en Italia, aunque después se va extendiendo por toda Europa. Es verdad que se extiende muy lentamente porque, claro, no hay los medios que existen hoy día. Hoy día tenemos esto, ¿no? YouTube, las redes sociales, Facebook, Instagram y cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier noticia, en cuestión de segundos recorre el mundo. Es como un milagro, ¿no? En el siglo XVI no. En el siglo XVI en Italia se va fraguando esta nueva ideología, que era una ideología muy novedosa comparada con la Edad Media, pero para extenderse por toda Europa se tardan décadas. Uno de los medios por lo cual se extiende esta ideología un poquito más rápido es por la imprenta. La imprenta que surge en 1440, un descubrimiento de Gutenberg, y que esta tecnología, bueno, en aquel tiempo era una súper tecnología, hace que se impriman libros, que los libros ya no se escriban a mano, como en la Edad Media, con los monjes, y que entonces haya más libros y que esos pensamientos se divulguen más fácilmente. Había más libros y más baratos. Y a través de esos libros se divulgaba esa ideología del humanismo más fácilmente. Bueno, más fácilmente estoy diciendo en décadas. Bueno, pues el humanismo, esa ideología se va extendiendo poco a poco, ¿no? Desde Italia al resto del mundo. ¿Y el humanismo en qué se basa el humanismo? Yo he puesto 2 ideas importantes.
aunque si profundizamos más podemos sacar más ideas. Una de las ideas fundamentales y rompedoras y novedosas será el antropocentrismo. ¿Qué significa ese término? Antro significa hombre, centrismo, centro. El hombre como centro de todo, como la medida de todo. Es poner al hombre como un valor muy importante por encima de otras cosas. Esto, claro, era novedoso, ¿por qué? Porque en la Edad Media impera el teocentrismo, Dios como centro de todo. De repente en el siglo XVI esto cambia. No significa que el hombre no sea creyente, religioso, que sigue siendo muy creyente y muy religioso. Pero se puede armonizar las dos cosas. Soy creyente, religioso, pero creo que el hombre es fundamental y hay que darle valor al hombre. Cuando digo al hombre, me refiero que lo que hay que darle valor, sobre todo, es a la inteligencia, a la razón del hombre, ¿vale? Para solucionar problemas. Y claro, esto lo cambia todo. Porque si se le da valor al hombre y a su inteligencia, se le da valor a la actitud de criticar cuestiones, problemas, ¿vale? Que en la Edad Media no. Después hay otra idea importante del humanismo, que es la recuperación del mundo grecolatino, de lo que aportaba Grecia y Roma. Bueno, en la Edad Media se había olvidado un poco Grecia y Roma, estas civilizaciones tan importantes, porque se había dado énfasis o importancia al cristianismo, a los valores que transmitía el cristianismo, que son diferentes a los valores de Grecia y Roma. Y se había olvidado un poquito todo, todo lo que podía aportar Grecia y Roma, que era muchísimo, porque habían sido civilizaciones muy potentes. Y ahora en el siglo XVI se piensa que se puede armonizar, creer en Dios, creer en el cristianismo y a la vez creer en las aportaciones de Grecia y Roma. Grecia y Roma aportaban soluciones importantes y no había que desterrarlas, había que rescatar ese mundo griego y romano. Bueno, esas son las ideas fundamentales, ¿no?, del humanismo. Y bueno, os he puesto personajes importantes del siglo XVI, humanistas importantes, que predicaban esta ideología. Uno es Tomás Moro, que hay que ubicarlo, este señor, en Inglaterra, y que pagó con su vida, en realidad, el apoyar esta ideología. Tenía claro Tomás Moro estas dos ideas, el antropocentrismo, el rescatar a Grecia y Roma, y predicaba sobre todo algo que en esa época era difícil, que era la tolerancia religiosa. Él era practicaba el cristianismo, pero pensaba que había que ser tolerante religiosamente. Bueno, tenéis que ver que es un periodo muy difícil, porque en el siglo XVI están surgiendo nuevas religiones en Europa. Está surgiendo el protestantismo, está surgiendo el calvinismo, está surgiendo el anglicanismo en Inglaterra. Y claro, esto crea muchos conflictos y guerras en Europa. Y ahí aparece Tomás Moro en Inglaterra, que está surgiendo el anglicanismo y que él es cristiano, cree en la tolerancia religiosa, y cuando Enrique VIII impone a la fuerza el anglicanismo, pues él se rebela y no acepta a Enrique VIII, al rey de Inglaterra, como jefe de esa nueva iglesia, el anglicanismo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues condenado a cadena perpetua y directamente a la muerte. O sea que pagó con su vida esta defensa de esta ideología del humanismo, ¿no? Y de su tolerancia religiosa, que él abogaba, ¿no?, a que cada individuo pues tenía libertad, debería de tener libertad para creer en la religión que fuera y respetar a las demás, ¿no? Entonces, por eso cuando le imponen el anglicanismo, él se rebela. Es muy curioso, la gente que ha ido a Londres, no sé cuánta gente ha ido a Londres, pero si vais a Londres, la Torre de Londres es un lugar mítico, porque es donde vivieron los reyes ingleses en la Edad Moderna y donde ocurrieron pues muchas muertes, claro. Las condenas que se producían, los encarcelamientos,
se producían ahí. Y Tomás Moro murió allí, ¿eh? Se le ejecutó allí. Allí se le ejecutaron a muchos personajes importantes. Si vais a la Torre de Londres, os he puesto, que lo mismo habéis ido, no lo sé, os he puesto la imagen mítica de esa Torre de Londres. A ver si puedo, no sé. Sí, mirad, no sé si habéis ido. Os la voy a enseñar, esa Torre de Londres. Un segundo, ¿eh? Tenemos que ir lento dando clase. Mirad, la Torre de Londres, que lo mismo alguno habéis visitado, si habéis ido a Londres. Pues en esa Torre de Londres, en el interior, está el cadalso, donde mataron a Tomás Moro por sus ideas. Un segundo, que os voy a poner. Y hay una placa, es muy chiquitito, os lo voy a ampliar un poco. Hay una placa, veis aquí, que indica el nombre de Tomás Moro, donde ejecutaron a Tomás Moro. Bueno, sigo explicando esto. ¡Uy! Se cayó. Me perdonáis por estos problemas técnicos, pero bueno, lo estamos solucionando. Además de Tomás Moro, otro humanista es Erasmo de Róterdam, que, bueno, pues aplicó la razón y criticó a toda la sociedad de la época, a los defectos de esa sociedad, incluso al clero, que criticó su amoralidad y luchó por una sociedad justa, una sociedad sin brutalidad, sin violencia, sin guerras, que era tan común en esa época. Y decía algo muy curioso, una frase muy típica de Erasmo de Róterdam, que la paz desventajosa es mejor que la guerra más justa. Es decir, ante una guerra lo mejor es llegar a un acuerdo, aunque ese acuerdo pues puede ser que no sea justo, puede ser que no sea ventajoso para un país, pero siempre va a ser mejor a una guerra y a una cantidad de muertes enorme. Esa idea, después lo de que es mejor vivir en una sociedad justa y una sociedad pacífica, ha sido retomada en la edad contemporánea, muchas veces. Pues bueno, no me voy a desviar, ¿no? Voy a seguir con nuestra teoría. Ya he explicado el humanismo y ahora me meto en la ideología del siglo XVII. La ideología del siglo XVII se llama racionalismo y esta ideología, sin embargo, nace en Francia. Nace en Francia y después, con el tiempo, durante todo el siglo XVII, se termina extendiendo por toda Europa, ¿vale? ¿En qué se basa? Bueno, está muy relacionada con el humanismo, ¿de acuerdo? Porque sigue apoyando, valorando al hombre, a la inteligencia, a la razón del hombre. Y eso lo aplica en la ciencia. Y piensa que los científicos, apoyándose en su inteligencia y basándose en la experimentación, pueden avanzar. Como es verdad que avanzaron. Ejemplos de ello, de estos racionalistas y científicos que, apoyados en esa ideología, avanzaron, apoyados en la razón, apoyados en la experimentación, avanzaron, os he puesto Galileo Galilei, Torricelli, Newton, que supongo que os sonará. Bueno, no sé si os suena, ¿no? Galileo Galilei, pues aportó muchísimo a la astronomía, al mundo del universo, de los planetas, descubrió el telescopio y apoyó bastante la idea de Copérnico, un científico anterior del siglo XVI, que había dicho que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Sí, porque es que anterior al siglo XVI se pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar. Aparece Copérnico, que es un científico que no hemos dicho, del siglo XVI, que descubre que es el Sol, y Galileo Galilei apoya esta teoría de Copérnico y profundiza más en esta teoría. Torricelli, bueno, pues Torricelli inventó el barómetro, que sirve para medir la presión, o Newton, sabe que es importantísimo matemático, físico, y que
declaró muchas leyes que siguen la ley de la inercia, la ley gravitatoria, que se sigue estudiando hoy día, ¿no? La ley gravitatoria, ya sabéis que es la gravedad en la Tierra de los distintos cuerpos con masa. Bueno, no voy a seguir en ello, ¿no? Vosotros diréis, bueno, pero eso lo da la gente de ciencia. Bueno, pero eso hay que saberlo, ¿eh? Si queréis ir a Londres, me voy a ir otra vez a Londres, a la abadía de Westminster. Allí está el sepulcro dedicado a Newton, que era inglés. Por ejemplo, os lo voy a enseñar, ya que estamos. Os enseño por si vais a esa abadía que es tan preciosa, medieval, tan bonita. Y os lo enseño. Bueno, en esa abadía de Westminster están enterrados los personajes ingleses más importantes. Y en uno de los extremos, pues está ese sepulcro de Isaac Newton. Os enseño por aquí. Os enseño por aquí. Aquí tenéis Newton, que reposa en una serie de libros aludiendo a sus escritos que publicó. Unos ángeles a los lados portan instrumentos matemáticos, físicos, y arriba está un planeta porque de alguna manera está indicando pues todas sus leyes y esas leyes de gravitación que él descubrió, ¿de acuerdo? Bueno, dicho así, parece que os estoy animando. Ay, perdón. Vamos a ver. Ahí. Parece que os estoy animando a ir a Londres. Pero es que Londres es divertidísima e interesantísima para visitar. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, creo que el racionalismo estaría dado. ¿Vale? Y ahora yo profundizo en la otra parte de la teoría, que es la ilustración del siglo XVIII. Y que yo aquí me paro muy mucho. Porque esta ideología del siglo XVIII nos explica de alguna manera muchos hechos históricos que van a ocurrir en el siglo XIX. Entonces es muy importante entender esta ideología. La ideología del siglo XVIII se va a llamar Ilustración. Va a nacer en Francia, igual que el racionalismo, y se va a extender por toda Europa también, ¿no? ¿Y en qué se caracteriza? ¿Cuáles son sus principios? Bueno, el primer principio, idea fundamental, es otra vez idea que se había repetido en el humanismo y en el racionalismo, en la ideología del siglo XVI-XVII, que es valorar al hombre, valorar su razón, su inteligencia para resolver asuntos. Si se valora al hombre su razón, su inteligencia, y el hombre aplica esa inteligencia a la fuerza, con esa razón, con esa inteligencia, puede mantener una actitud crítica, criticar los problemas que ve a su alrededor. Como es verdad que muchos ilustrados del siglo XVIII empezaron a criticar cuestiones que veían que no eran justas. Por ejemplo, el sistema político, el absolutismo, que ya hablaremos de él, ¿vale? O, por ejemplo, la intolerancia religiosa y algunas ideas que traía la religión. Es que una cosa va enlazada con otra. Si tú tienes inteligencia, puedes aplicarle. Cuando lo aplicas, ves a tu alrededor injusticias que tienes que criticarlas, ¿vale? Bueno, el asunto es cómo, ¿no? Pero, en fin, por eso yo creo que cuando un alumno tiene una actitud crítica, educada pero crítica, es algo muy positivo, porque significa que está aplicando su razón, su inteligencia, que no somos borregos, ¿verdad? Bien. Evidentemente, si tú quieres aplicar tu inteligencia, quieres criticar, tienes que tener libertad, porque si a ti no se te da esa libertad, si te cortan la libertad, no puedes criticar, ¿de acuerdo? Una cosa va con otra. Eso también, por supuesto, lo defiende la Ilustración, la libertad. Sin libertad tú no puedes presentar, aplicar tu inteligencia y criticar, como digo, ¿no? Después, claro,
es muy interesante, o ellos así lo apoyaban. Ellos creían que uno de los derechos fundamentales que tenía el hombre, además de la libertad, era la búsqueda de la felicidad. Que estamos aquí en el mundo para ser feliz, entre otras cosas. Yo también lo apoyo, creo que es importante, siempre que busques, que buscando tu felicidad no hagas daño a los demás, claro, ¿eh? La búsqueda de la felicidad como un derecho fundamental del hombre, ¿vale? Veis que son todo ideas novedosas y yo diría ideas que por ellas no ha pasado el tiempo, porque muchas ideas de la ilustración seguimos confiando en ellas hoy día. Otro asunto, otra idea que apoyaba la ilustración, creían que la ignorancia, el fanatismo, hacía mucho daño a la sociedad. Gente que no está educada, que no tiene estudios, que no se le ha aportado esos estudios mediante la educación, pues casi no tiene actitud para criticar. ¿De acuerdo? Por eso se dice muchas veces que para criticar hay que saber. En muchas ocasiones nos lanzamos a criticar cosas sin saber y ahí metemos la pata, ¿vale? A veces para tener una actitud crítica, pues tú tienes que formarte y saber de lo que hablas. Esto es importante. Entonces, como ves, todas las ideas de la ilustración están relacionadas. Para aplicar inteligencia, para presentar una actitud crítica, con libertad, tienes que estar formado. Si no, es muy complicado. La ignorancia hace mucho daño. De ahí que ellos apoyen, por supuesto, la educación como un valor en alza e importante y el progreso. Con la educación, pues, y aplicando esa inteligencia se progresa. ¿Veis que son ideas en realidad que se siguen aplicando hoy día, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, os he puesto aquí que el libro más importante, no el único, relacionado con la ilustración, la obra escrita más típica de la ilustración fue la Enciclopedia de Diderot, que era un libro pues que acumulaba o intentaba acumular todo el saber de su época. Y os he puesto aquí ejemplos de pensadores ilustrados. Ejemplos. Os he puesto tres pensadores ilustrados franceses, claro, porque la ilustración nació en Francia, que van a ser fundamentales por lo que digan, ¿vale? Que son Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Y cada uno, por supuesto los tres, apoyan, defienden todas las ideas que os he dicho de la ilustración. Pero después cada uno a lo mejor profundiza en un campo, ¿no? Por ejemplo, Montesquieu escribe muchísimo y profundiza mucho sobre el sistema político más justo que tenía que haber, ¿no? Critica el absolutismo, donde todos los poderes lo tiene una persona, el rey. Lo critica y él apuesta por otro tipo de sistema político más justo. Cree que el sistema político más justo es la división de poderes. Es decir, bueno, yo no sé si sabéis que hay tres poderes. Poder legislativo, el de las leyes, el poder para condenar, para juzgar y condenar, el poder ejecutivo, ejecutar esas leyes, y el poder legislativo, ejecutivo, judicial, judicial juzgar, legislativo crear leyes, ejecutivo llevarla a cabo, ¿no? Y cree que esos tres poderes tienen que estar divididos, no lo puede tener una misma persona. Bueno, esto era revolucionario, porque en esta época existía la monarquía absoluta, existía justamente lo contrario que decía Montesquieu. Entonces, claro, es un hombre que escribe sobre aspectos muy novedosos. Rousseau, bueno, pues Rousseau cree que es muy importante la libertad para poderse expresar, la libertad y la igualdad. Fijaros qué revolucionario este señor, ¿no? Apostar por la igualdad, porque cree que si no hay igualdad no puede haber libertad, que son como dos conceptos unidos, ¿no? Y apoyaba la voluntad general, es decir, pensaba que en política había que tener en cuenta la voluntad del pueblo. Esto es lo nunca visto en el siglo XVIII, ¿no? Y después tenemos a Voltaire,
que también apoya la libertad de pensamiento, que piensa que es fundamental la libertad de pensamiento para que el hombre pueda criticar abiertamente. Os digo una cosa, los tres son unos verdaderos revolucionarios en pensamiento. Después me parece que tenéis que haber copiado el otro mapa conceptual que entra de lleno en la ilustración, que profundiza en la ilustración, pero que escribe cosas que ya os he dicho. Arriba aparecen las imágenes de esos ilustrados que os he dicho, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Te viene otro, Diderot, que no lo he hablado, pero que también es otro ilustrado. Te viene la obra de la enciclopedia como el libro típico de la ilustración. Y después te vienen las características, que si vosotros leéis las características las he explicado. Ya, lo de racionalismo, ya sabéis, la confianza en el hombre y en la razón del hombre, la inteligencia. Naturaleza, dice, sustituye a lo divino como causa de todo. Es decir, es verdad que los ilustrados empiezan a criticar aspectos de la religión y casi os podría decir que rozan en algunos casos, algunos de ellos dejan de creer en el cristianismo y en la religión, ¿no? Libertad de pensamiento, como lo he dicho, actitud crítica, laicismo, que es lo que os he dicho, tolerancia religiosa, incluso algunos dejan ya de creer en la religión, que es la diferencia con el humanismo, con el pensamiento, la ideología del siglo XVI. El humanista creía en Dios, creía en la religión y valoraba al hombre. La ilustración valora al hombre, incluso da un paso más y deja de creer en Dios, algunos ilustrados, ¿no? Fe en el progreso, en la educación, preocupación por la educación, es decir, las características que vienen en la otra teoría están explicadas. Bueno, hasta aquí llega el vídeo, ¿vale? La otra media hora de clase o cuarto de hora, ¿qué haría yo? Pues intentaría estudiar, subrayar, ¿verdad? Esto que os he explicado. Y para el próximo día veis el segundo vídeo, ¿vale? Venga, adiós, chao.